En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Bendito sea, Señor. Bueno, el Señor le dijo a Jacob, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, es decir, el que lucha contra Dios después de luchar esa noche contra el ángel y todas esas cosas. Israel ha evolucionado tremendamente en una purificación muy grande, pues desde que estuvo en Egipto esos 430 años y luego los 40 años del paso por el desierto, pero ha sobrevivido como nación, ha sobrevivido a los gulag de Stalin, sobrevivido a los campos de concentración, ¿no? A la Inquisición católica, que también fueron perseguidos, pero no matados ni asesinados, pero sí perseguidos, encerrados, perseguidos. Yo me pregunto por qué Israel caminó 1870 años después de que Jesús le dijo que la gallina quería recoger sus polluelos, pero no le hicieron caso, ¿no? Y ellos mismos hicieron una sentencia, ¿no? Que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Durante 2000 años cayó sangre, pero sigue siendo un pueblo amado por Dios, sigue siendo un pueblo milagroso, un pueblo que llega en 1948 y se reconstruye Ezequiel 38 como Estado, con un pedacito. Después, en la guerra de los 6 días, la primera guerra, los atacan los árabes y ellos te dan 600 soldados y ganan la guerra. Después la segunda guerra, la de Yom Kippur, viene, también nos cogen dormidos en días de fiesta como ahora, y ganan la guerra contra todos los países hasta que el tuerto Moshe Dayan llegó a las puertas del Cairo y la primera ministra Golda Meir le dijo que nosotros no sabremos qué hacer con ese país, devuélvase. Y de regreso, él sin consultarse tomó a Jerusalén y recobró a Jerusalén, recobró otro pedazo de territorio, ¿no? Y de acuerdo con los límites fijados por Ezequiel, le queda un pedacito, que es el hueco de la franja de Gaza, y yo creo que lo van a recuperar ahora. Pero lo que sigue es el ataque de Israel a Irán. Israel va a mandar esos grandes aviones, formidables aviones que tiene, y atacará a Irán, que fue el autor de esto, el que financiador. Porque uno no puede pensar que un pueblo tan pobre como el pueblo palestino tenga para 5.000 misiles ese armamento, esa tecnología, esos drones y sobre todo ese terrorismo tan cruel y tan infame de entrar a las casas, sacar las mujeres, los niños, ponerlos como escudos, violarlos, matar las familias enteras. Pero Israel sobrevivirá y ellos no van a sobrevivir, ¿no? Una de las grandes potencias militares del mundo, ¿no? Y una de las grandes potencias económicas, a pesar de ser un país de 25.000 kilómetros y 7,5 millones de habitantes. Nosotros tenemos 1 millón de kilómetros, tenemos mucho más recursos y Israel tiene mucho más tecnología y mucho más dinero. Y después de haber sido un desierto, dice Isaías, se convirtió en un jardín, exportan naranjas, exportan de todo. Es un país increíble, no hay un desempleado, no hay alguien que no tenga una seguridad. La poca agua que tiene fue distribuida tecnológicamente por todo el país y la gente tiene agua, un país que era un desierto. Y los vecinos no, ha despertado la envidia de muchos y de todas maneras la mano de Dios está sobre ellos. Los rusos lo atacarán, bueno, Ezequiel 38, y casi lo eliminan, pero llegará Dios e intervendrá. Zacarías capítulo 12, 13 y 14, cuando 2/3 partes de la humanidad sean destruidas y casi 3/4 partes de la humanidad van a perecer. Y después no es el fin del mundo, sino el fin del mal. Ya hay muchas personas que me están llamando, ay, usted tenía razón, si hace 20 o 30 años predicando cuando me decían catastrofista, terrorista, que habla del fin del mundo. Yo nunca he hablado del fin del mundo. El Apocalipsis es el fin del mal porque termina con los cielos nuevos y la tierra nueva.
donde reina la justicia, donde reina la santidad. Y la última señal que nos da el apóstol Pablo, proféticamente, todas las señales que nos dio a Timoteo, que habrá sectas, doctrinas de demonios, tenemos la nueva era, ¿no? Sectas, doctrinas de demonios, ¿no? La corrupción, dijo Jesús, crecerá la iniquidad en toda la tierra. Y yo me preguntaba a Israel por qué va a ser castigado, porque hay una buena porción del pueblo que es atea, otra porción del pueblo que es homosexual, otros que son fariseos. Entonces uno dice, Dios va a herir el mundo, como dijo la Virgen de la Salud, como no hay ejemplo. Colombia padecerá, dice el último mensaje de Luz de María, te lo recomiendo, de octubre 9. Y el padre Oliveira dice que todos los acontecimientos, ¿no? Todos los acontecimientos empezarían la parte dura de la gran tribulación anunciada por el profeta Daniel, y el Señor Jesús repite, habrá una tribulación como no la hubo jamás ni la volverá a ver. Ya estamos en tribulación hace rato, pero la gran tribulación, dice el padre Oliveira, a partir del 13, el milagro del sol de la Virgen de Fátima se conmemora en esa época, comenzará este desarrollo de la gran tribulación y los acontecimientos irán acelerando, ¿no? El vuelco de la tierra sobre su eje, la lluvia de meteoros, los terremotos, la hambruna a nivel mundial, el segundo, tercer sello del Apocalipsis, y ya se ve venir el colapso económico mundial y todo. Y no le hagas daño al aceite y al vino. Los cristianos católicos obedientes, los que guardan alimentos, los que esconden alimentos, ¿no? Y Colombia padecerá, dice Luz de María. Nosotros, sí, guarden alimentos, tercer sello de la hambruna, escondan alimentos. Y en María de la Misericordia, en mayo 16 de 2012, nos advierte todo. Como nos advirtió María de la Misericordia 2 o 3 años antes, que estaban presionando a Benedicto para que cayera, para que renunciara, una renuncia a presión, pues eso jurídicamente tú sabes que eso no es válido, una renuncia así. Y dice, el que sucederá al Papa Benedicto es el falso profeta. Y ahora viene el cisma, la religión mundial, el cisma, y las cosas se irán desarrollando rápidamente. Israel va a atacar a Irán, ahora mandará sus poderosos aviones, y Estados Unidos será sorprendido, como fue sorprendido Israel, ¿no? Y a pesar de ser una potencia mundial, se acabará, porque Roma pasó, el Imperio Británico está cayendo, las Islas Británicas desaparecerán por el agua, como les expliqué en la clase de Biblia, y los Países Bajos, de donde vino la corrupción de la prostituta de Europa, y se traspasó la corrupción, y el vocero de la gran prostitución fue los Estados Unidos. Pero padecerá, muchos países padecerán. En Japón tendrá un terremoto terrible y va a desaparecer también. El mapa de la Tierra quedará completamente diferente. Colombia padecerá, guarden alimentos, tercer sello, la hambruna, tercera guerra mundial, nuclear, ¿no? Si no se convierten, vendrá una guerra peor que esta. La Primera Guerra Mundial fue terrible, pero no se convirtieron y vino la Segunda Guerra Mundial. Y estamos mucho peor que en el año 39 y 45, ¿no? Y Dios ha permitido que el demonio fuera soltado desde el infierno 50 o 60 años antes del año 2000. Y que él mismo, como decía ese santo obispo Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, se negara a sí mismo, ¿no? No hay aquí un arzobispo diciendo, no, que el demonio no existe. Tal vez le dijo es una herejía, ¿no? Que si usted es hereje, está excomulgado, que el demonio no existe. Entonces, la horrorosa crisis de la iglesia que estamos viviendo en este momento, pidámosle al Señor y al Espíritu Santo fortaleza, fortaleza, fortaleza. El don de la perseverancia final, el don de no perder la fe,
lo único que tenemos hoy es orar, orar y orar y pedir misericordia para mitigar las cosas. Porque uno no sabe, viendo una familia con hambre, una gente muriendo de hambre, nos convirtamos en unos asesinos. Se robar alimentos por necesidad no es tan grave, pero asesinar gente. Se matarán por un pedazo de pan en Italia, dice Luz de María en una profecía, o San Miguel Arcángel. De manera que lo que viene es la Tercera Guerra Mundial, una guerra nuclear. En Europa se agotó el yodo, que es lo que usan los radiólogos contra la radiación, y ahora lo que tienen, lo único que tenemos es esas oraciones que el Señor, qué maravilla, le dio a Lorena, pues, contra la radiación nuclear, ¿no? Y la otra cosa que la gente me dice, no, es que mi casa es un refugio. Sí, claro, cuando hay un terremoto en Bogotá, usted en el 8 piso, que se quedó el refugio suspendido en el aire, no se abola, ¿no? Sí, no, le toca es, como el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? Huyan a los montes. ¿Por qué los montes? Porque las costas, por ejemplo en Colombia, todo el Pacífico va a ser inundado, me decía a mí el padre Miquelini, el padre Querubín, que tenía aspecto de querubín, sus ojos azules y su barba blanca, y me mostraba el Valle del Cauca y me decía, todo eso se ve inundado, la costa pacífica, la costa atlántica, todo eso donde hay esa corrupción tan espantosa por todas partes, será inundado. Y el Señor dijo, el Señor, uno no puede poner una profecía particular por encima, no, es que el Señor me dijo que me quedara, no, es que el Señor dijo en la Biblia que salieran. Hay que obedecer, ¿no? Y porque es que mi apartamento es un refugio, es una casa, eso no pasa nada, ¿no? Pues que le van a dar el refugio sin agua y sin luz. Imagínense, nosotros no aguantamos un día sin agua. Y entonces el refugio sin luz y sin agua, todas esas cosas. Dice que lo primero que hicieron ahora los israelitas en la Franja de Gaza fue quitarles el agua y la energía. Y la provisión de alimentos, el paso de los alimentos. Ahí los van a matar, los van a liquidar. A pesar de que los otros en la venganza dijeron que iban a matar todos los días un rehén. Es una crueldad que entiende uno porque 50 o 60 años antes del año 2000, que dice Ana Catalina Emmerich y Santa Brígida también, todos los demonios y las sales serán soltados desde el infierno, y para probar a muchos. Es cuando nace la nueva era, la religión de la nomos, el hombre sin ley, y que San Pablo dice que en los últimos días habrá falsos profetas, falsos maestros, que engañarán a muchos, ¿no? Y los apartarán del camino de la verdad. San Pablo tiene en Timoteo unas profecías tremendas también sobre esta época, que se han cumplido literalmente, ¿no? Entonces ahora harán una iglesia ecuménica. Cristo fundó una iglesia, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, ¿no? No la iglesia con el imán musulmán, que el Papa Francisco le echó los pies al imán musulmán, el anillo, porque entonces ustedes no han observado los signos, el rayo que cayó sobre el Vaticano. Pedro, he visto a Satanás caer como un rayo. Las palomas que soltaron el día de la posesión, que apareció en el balcón, y una la mató una gaviota y la otra la mató un cuervo. Lean las señales. Como dice la Biblia, Jesús dice, hipócritas, ¿por qué no leen las señales de los tiempos? Y el Señor nos dijo lo que está pasando. Estarán casándose, comiendo, bebiendo, divorciando, haciendo negocios. Como decía San Ignacio, el demonio nos pone a hacer muchas cosas buenas para no ser la principal. Estamos muy ocupados. Yo tengo amigos queridos, buenos católicos, cristianos, pero ocupadísimos. En un momento de desempleo, de crisis económica, ocupadísimos, ¿no? Haciendo muchas cosas buenas, médicos, abogados, todos, pero enredadísimos, pues, ¿no? Para no hacer lo principal. Nos dice San Ignacio en una de sus reglas de discernimiento. Colombia padecerá, guarden alimentos. Tercer sello es la hambruna. Tengo amigos médicos que viven súper ocupados y el Señor los ha llamado a colaborar
en su propia salvación física. Los ha llamado, pero están muy ocupados. No, en 3 semanas, en 5 semanas. Y miren lo que pasó sorpresivamente en Israel y lo que por sorpresa va a suceder en los Estados Unidos. No solamente basta creer en Dios, hay que creerle a Dios y hay que obedecer a Dios. Pero a veces creemos que estamos convertidos, como les digo yo, por ahí en Crisálidas, en Guarazapos, alguna cosa. Creemos que estamos convertidos, hay que creer en Dios y creerle a Dios. Nosotros vamos, nuestro cenáculo el miércoles muy lindo, hay que seguir orando, ojalá tuviéramos un cenáculo todos los días. El Señor pidió un cenáculo el jueves de puros varones para orar por esto, un cenáculo completamente distinto donde vamos a estudiar la Biblia, porque ¿cómo vamos a salir a salvar, a evangelizar si no conocemos la Biblia? Cuéntenme. Yo quiero saber lo que les he dicho muchas veces. Católico sin Biblia es un soldado sin fusil, es un muerto, ¿no? Empiezan a leer un evangelio completo, el más cortico de todos, que es el de San Marcos. Léanlo. El Señor nos va a cobrar en el juicio particular, que es en el momento de morir, por el tiempo perdido, por las palabras que no dijimos sí, no, sino que soltamos un palabrerío. Por eso nos van a cobrar también. De modo que pidámosle misericordia al Señor, pidámosle la conversión, creer en Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Que Dios los bendiga.